mayoría de muralistas latinoamericanos está viendo hacia su propia cultura, ¿no? Eso es súper importante a nivel de comunicar, ¿no? Y de compartir la cultura que tiene Latinoamérica. Creo que de cada país pueden salir 5 artistas reconocidos a nivel mundial, ¿no? Perú tiene una escena que ya tiene bastantes años y Chile pues tiene incluso más tradición que nosotros todavía. Y bueno, creo que Inti es su representante más grande a nivel mundial, pero también están Faile, Sekil, Fisek, todos en general estamos como a la par, todos creciendo poco a poco, ¿no? A los 14 años descubrí el graffiti de los primeros que pintaron en Lima en el año 96 y yo descubrí el graffiti en el 98. Y desde ahí empecé a ejercer este trabajo de pintura callejera. Se pintaba mucho en Lima en esos momentos. Empezando el 2000 era como el boom del graffiti, todos los puentes, estilos, descubrimiento, ¿no? Porque no había internet, uno no sabía nada de cómo trazaban, qué pinturas usaban. Fue como un proceso de aprendizaje bien bacán. Al hacer mural tienes más facilidad de comunicar porque usas imágenes que son más directas. Tenemos como una tradición bastante fuerte, nos respalda toda esta cultura que tenemos detrás y eso se puede ver en los murales. Por eso mismo yo creo que dejé de hacer graffiti hace bastantes años, porque lo que hago más se inclina al muralismo, ¿no? Lo que hacía Rivera, Siqueiros. Entonces yo ya no me podría llamar como grafitero porque mis intenciones al pintar son otras. Hace 6 años que hago realismo con látex, con pinceles y brochas. Cada brochazo se me gasta, otra vez vuelvo a mezclar desde los básicos. Al final solo compro 4 colores básicos y con eso logro el mural. Cada brochazo es una mezcla. En términos generales, mi trabajo tiene que ver mucho con la conexión del ser humano y la naturaleza. Va a depender mucho de qué es lo que quiera decir, incluso del lugar en el que voy a pintar, del país en el que me encuentre. Cada vez que visito un país trato de investigar sus culturas, ¿no? Qué es lo que tienen para yo poder coger algo de eso y representarlo en mi obra. En el caso de Chile me llamó mucho la atención la cultura Selknam, estos trajes futuristas, ¿no? Que usaban los colores, la geometría, la simbología que usaban, lo representé en la máscara. Y luego el niño está deshojando margaritas, un recuerdo personal de mi niñez. Tiene bastantes interpretaciones, el hecho de que esté como agachado, sentado, encurvado, todo te puede decir algo, todo habla, ¿no? Yo creo que está muy bien gestionado el festival y lo que me parece más interesante es que instituciones tan grandes como el Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo están involucrados en esta movida. Las instituciones más importantes que tienen que ver con el arte reciben al arte urbano y eso es un paso súper importante para ustedes como país. Soy Jade Rivera, pintor peruano, y mi mural se llama Buscando la Verdad.